Al principio de los tiempos, cuando la tierra aún era joven y los ecos del Edén resonaban en los valles del mundo recién formado, Dios caminaba cerca de los hombres. La creación aún brillaba con el resplandor de su origen, y los primeros descendientes de Adán y Eva respiraban un aire lleno de promesa. Entre ellos, uno vivió de forma tan pura, tan íntimamente conectada al Creador, que no conoció la muerte. Su nombre era Enoc, y su historia sigue envuelta en misterio y asombro. Mientras la humanidad crecía y se multiplicaba, la esencia divina que una vez palpitó en el corazón del hombre comenzaba a desvanecerse. La tierra se llenaba de voces, de ciudades, de linajes, pero también de orgullo, violencia y olvido. El esplendor del Edén se apagaba lentamente, y el hombre, cegado por su ambición, se alejaba de aquel que le dio vida. Era una época de sombras crecientes, de corazones fríos y de un cielo que se sentía cada vez más distante. En medio de ese mundo quebrado nació Enoc, descendiente del linaje santo de Set, el tercer hijo de Adán. Llevaba en sus venas no solo la sangre de los antiguos, sino también una chispa de anhelo sagrado. Desde muy pequeño sus ojos parecían buscar más allá del horizonte. No se conformaba con las explicaciones simples. Había preguntas en su alma que nadie más parecía hacerse. ¿Dónde estaba el Dios que hablaba con sus antepasados? ¿Por qué el mundo había olvidado su rostro? La presencia de Enoc comenzaba a llamar la atención. Aunque no era poderoso ni famoso, su mirada era distinta. Había en él una quietud profunda, como de alguien que escuchaba otra voz, una melodía lejana que el resto había olvidado. Mientras los demás buscaban poder o placer, Enoc parecía guiado por algo invisible. Era como si caminara en otra dimensión, más allá de la carne y del polvo, más cerca del espíritu. Los días pasaban, y su alma ardía con una búsqueda que no podía detener. Cada noche, mientras los demás dormían, Enoc levantaba sus ojos al cielo. Veía en las estrellas no solo luces, sino señales. Escuchaba el murmullo del viento, como si trajera mensajes ocultos. La creación entera le hablaba de un creador que aún estaba allí, esperando que alguien lo recordara. Y Enoc respondió. En silencio, sin necesidad de palabras, comenzó a caminar con Dios, no por rituales vacíos, sino por comunión viva. Era un viaje de alma, de corazón, de entrega profunda. Los hombres lo observaban a distancia. Algunos lo admiraban, otros lo consideraban extraño. Pero nadie podía negar que había en él algo que no era de este mundo. Se alejaba de las distracciones, de los conflictos, de las construcciones humanas sin raíz divina. Prefería el silencio de un valle al bullicio de una ciudad. Su vida era oración, en movimiento. Cada gesto, cada pensamiento, cada decisión nacía de una convicción invisible, pero firme en Dios estaba cerca y lo estaba llamando. Una noche, mientras las estrellas temblaban sobre las montañas y el viento susurraba entre los árboles, Enoc se detuvo. Había algo diferente en el aire, como una vibración, una expectativa. Cerró los ojos, y allí, en medio del silencio, lo sintió. Una presencia tan real que su corazón se estremeció. No fue una voz audible, pero su alma la comprendió con claridad. Un llamado, un susurro del cielo que lo invitaba a ir más allá, a entregarse por completo. Dios lo buscaba y Enoc respondió. Desde aquel día, su vida ya no fue la misma. Lo que antes era rutina se volvió ofrenda. Lo que otros veían como simple, él lo vivía como sagrado. Caminaba entre los hombres, pero su espíritu moraba en las alturas. Había aceptado un camino que pocos comprenderían, un sendero de fe radical, de intimidad pura, de obediencia sin condiciones. Y aunque no sabía a dónde lo llevaría ese camino, sabía que no caminaba solo. Dios iba con él en paso a paso. Enoc sabía que cada momento podía ser eterno. En lo cotidiano, buscaba lo divino. En lo simple, descubría lo profundo. No necesitaba señales ni milagros grandiosos. Su milagro era la comunión constante con el Creador. Y mientras el mundo seguía corriendo tras sombras, él se llenaba de luz. Esa luz lo transformaba, lo elevaba, lo convertía poco a poco en un hombre que ya no pertenecía del todo a la tierra. Sus pensamientos eran más altos, su alma más liviana. Y entonces, un día, ocurrió lo imposible. No hubo estruendo, ni tormentas, ni trompetas, solo un instante en que la línea entre el cielo y la tierra se desdibujó. Enoc simplemente desapareció. No murió, no fue enterrado. Fiulvaro, tomado por Dios tras siglos de caminar con él, el Creador decidió llevarlo consigo. Fue como si la distancia entre lo divino y lo humano se cerrara por completo. Como si Dios dijera, este es mío, y ya no hay nada que lo ate a este mundo. Su partida se volvió leyenda en un misterio, un testimonio, y su vida, una señal para todas las generaciones en sí. Es posible caminar tan cerca de Dios, que la muerte no tenga poder. Enoc no construyó imperios, no escribió libros, no fundó naciones, pero vivió una vida tan pura, tan alineada al corazón de Dios, que el cielo lo reclamó. Su historia nos recuerda que en medio de un mundo caído,
Aún hay quienes buscan al Creador con todo su ser, y a ellos Dios los encuentra. Hoy, tantos siglos después, la historia de Enoc aún nos conmueve, porque nos habla de algo que todos anhelamos, pero pocos buscamos: una vida con propósito eterno. En un mundo que corre tras lo fugaz, Enoc caminó hacia lo eterno. Su legado no es de riquezas ni conquistas, sino de comunión, fe y entrega. Y su desaparición es una promesa viva en que Dios no olvida a los que lo aman, que hay caminos invisibles que conducen al cielo, y que algunos, como Enoc, los han caminado de verdad. Desde aquel instante sagrado, cuando el cielo tocó su alma por primera vez, Enoc ya no fue el mismo hombre. Su caminar con Dios no era una filosofía ni una doctrina vacía. Era una danza invisible entre su corazón y el Creador, una comunión viva que marcaba cada latido, cada decisión, cada paso, mientras los hombres a su alrededor se entregaban a guerras, codicias y placeres vacíos. Enoc caminaba en otra dirección, como una sombra que se aleja del bullicio, como una nota sagrada perdida entre el ruido del mundo. Su mayor conquista no fue levantar ciudades ni ganar batallas. Fue caminar con Dios, y en esa sencilla pero profunda lección encontró una vida que otros jamás conocerían. No fue un camino fácil, hubo noches oscuras, días fríos como el desierto, momentos de silencio donde el alma duda, pero incluso cuando todo parecía estancarse, una presencia inconfundible lo rodeaba. No era una voz fuerte ni un milagro visible, era algo más íntimo, una certeza que lo sostenía como raíces que no se ven, pero que impiden la caída. Enoc no necesitaba señales para seguir. Sabía que ese era el camino, y cuando las dudas lo asediaban como un viento implacable, sentía algo sutil pero poderoso envolverlo, como un manto de paz, como una chispa de eternidad. Y así, paso a paso, con una fe que crecía como fuego en leña seca, Enoc se convirtió en un símbolo viviente de lo que significa amar al Creador con todo el ser. No era un héroe a los ojos del mundo, pero en el cielo su nombre comenzaba a resonar con fuerza. Él sabía, sin arrogancia, que su camino no era común. Mientras la tierra se teñía de violencia, mientras la humanidad perdía el rumbo, Enoc era un manantial escondido, un susurro de esperanza en un mundo ruidoso. Su sola presencia tenía un extraño poder en donde él pasaba. El aire parecía más liviano, como si algo celestial rozara la piel de los que lo miraban. Algunos lo seguían con respeto, otros con recelo, pero nadie podía ignorarlo. Era como un faro encendido en medio de un mar oscuro. Nunca buscó aplausos, no le interesaban los títulos ni las riquezas. Enoc deseaba una sola cosa: vivir en total armonía con Dios. En cada nuevo día era una oportunidad para profundizar esa comunión, hasta que su vida empezó a desdibujar los límites entre lo visible y lo eterno. Él no lo notaba, pero su alma estaba ascendiendo paso a paso a otra dimensión. Era como si cada respiración lo acercara un poco más al trono de aquel que todo lo ve. Y entonces, sin saberlo, comenzó a caminar hacia lo invisible. No se trataba ya de fe, sino de presencia viva, palpable, constante. Lo que para otros era un misterio lejano, para Enoc era una realidad cotidiana. Sentía a Dios en el roce del viento, en el murmullo de los árboles, en el parpadeo de las estrellas. Todo el universo le hablaba del Creador, y su alma respondía como un eco eterno, vibrando en sintonía con los cielos. Su comunión era tan profunda que comenzó a ver lo que otros no podían. Como si una venda hubiera sido retirada de sus ojos, comprendía misterios escondidos en la creación, en la vida, en el alma humana. Era como si Dios mismo le confiara sus secretos. Y sin embargo, Enoc no se volvió orgulloso. Su sabiduría no lo alejaba de los hombres, lo hacía más humilde, más simple, más cercano. Era un sabio que amaba en silencio, sin buscar reconocimiento. Y aún con esa luz desbordante dentro de él, Enoc nunca la usó para enaltecerse. Cada revelación lo hacía más obediente. Cada visión del cielo lo volvía más terrenal en su servicio. Quienes lo observaban sabían que era distinto, pero no podían entender que lo hacía tan especial. Él no explicaba, solo que su vida era la respuesta a preguntas que muchos aún no se habían atrevido a formular. El mundo a su alrededor se derrumbaba poco a poco. Caos, corrupción, sangre derramada. Pero Enoc parecía habitar en una realidad paralela. No escapaba del mundo, simplemente vivía en una sintonía más alta, como si su espíritu escuchara una melodía que los demás no podían oír. Era guiado por una mano invisible, una mano que nunca lo soltaba. Y aunque no conocía su destino final, sabía que su vida no era común, estaba marcado. Cada amanecer lo encontraba más entregado, más sumergido en la paz de Dios. A veces, esa presencia era tan intensa que parecía tangible, como si el cielo hubiera descendido a caminar con él. Esa cercanía lo conducía, día tras día, hacia un misterio mayor, un desenlace divino que se revelaría solo en el momento perfecto. Enoc no lo sabía, pero su historia se estaba convirtiendo en leyenda. No necesitaba discursos en su vida,
hablaba. Su silencio tenía más peso que 1000 palabras. Donde iba, dejaba una estela de interrogantes, como si con solo estar allí obligara a los demás a mirar hacia adentro. Algunos lo admiraban en secreto, a otros lo temían, pero todos sentían que en él había algo distinto, algo que no era de este mundo. Una paz extraña, casi palpable, como si la eternidad lo abrazara todo el tiempo. Para muchos, él era prueba viva de que sí se podía vivir en integridad, incluso en un mundo quebrado. Para otros, era una amenaza a su indiferencia. Pero Enoch no se preocupaba por las miradas ni los juicios. Su única preocupación era mantenerse cerca de Dios, lo más cerca posible. No sabía que su caminar sería luz para generaciones futuras, un faro encendido en medio de la oscuridad del tiempo. Incluso aquellos que no entendieron ni aceptaron su fe, permaneció tocado de alguna manera. Era como si la presencia de Enoch revelara sin palabras una verdad que nadie podía negar. Los aislaba, pero al mismo tiempo no era como los demás. Su fe inquebrantable lo convirtió en una especie de puente entre lo humano y lo divino, y cada día esa conexión parecía crecer, iluminando todo a su alrededor con una intensidad que no podía ser ignorada. Pasó el tiempo y Enoch siguió caminando con Dios, firme en su fe y convicción. Sabía que todo esto tenía un propósito mayor era que el entendimiento humano mismo, y aunque no podía ver lo que le esperaba, sentía que algo grande se acercaba, un destino que solo Dios mismo podía revelarle. Enoch continuó su viaje con la mirada puesta hacia arriba, sin darse cuenta de que su vida estaba a punto de dar un nuevo paso hacia lo desconocido. Un día, en medio de sus reflexiones, Enoch empezó a sentir algo diferente en su corazón. Fue como si se le revelara una visión profunda, un vislumbre de lo que estaba por venir. En su caminar con Dios comenzó a ver más allá del presente, viendo imágenes que hablaban de un futuro lejano, lleno de misterios y advertencias, como si el propio Creador le mostrara el rumbo que estaba tomando la humanidad. Enoch pudo vislumbrar un juicio divino, un tiempo en el que se cumpliría la justicia de Dios, se manifestaría sobre la tierra. Estas visiones no fueron fáciles de soportar. Venían con un peso, una responsabilidad que Enoch nunca había experimentado. Vio hombres cada vez más entregados a la maldad, el orgullo invadiendo sus corazones y la injusticia extendiéndose como una sombra oscura. En medio de estas revelaciones, Dios le mostró que no ignoraría el mal para siempre. Habrá un día en que el Creador juzgará la tierra, trayendo justicia y equilibrio. Enoch sintió que necesitaba hablar de ello, advertir a quienes lo rodeaban, aunque muchos se reirían o ignorarlo. Conmovido por la verdad de las visiones, Enoch comenzó a compartir lo que sabía. Sus palabras fueron fuertes, llenas de autoridad, como un trueno en un cielo despejado. Habló del juicio venidero, de la necesidad de volverse a Dios antes de que sea demasiado tarde. Aunque algunos espectáculo con indiferencia, otros lo escuchaban con el corazón conmovido, sintiendo que aquellas palabras traían algo verdadero y profundo. Enoch sabía que su misión no era convencer a todos, sino plantar una semilla, un recordatorio de que Dios observa y actúa. Mientras compartía estas verdades, Enoch continuó caminando con Dios, sabiendo que estas visiones no eran solo para los demás, sino también para él mismo. El camino que siguió lo acercó cada vez más al Creador, y con cada revelación sintió que un nuevo paso en su viaje emergía en el horizonte, esperando el momento adecuado para revelarse. Durante este viaje de profunda conexión con Dios, Enoch también experimentó convertirse en padre. Cuando nació Matusalén, su corazón se llenó de nueva alegría y responsabilidad. Miró a su hijo en brazos y sintió el peso de un futuro que se extendería mucho más allá de sus propios días. Matusalén, con el tiempo, se convertiría en el hombre más longevo de la historia, llevando consigo la herencia de un linaje marcado por el deseo de seguir la voluntad de Dios. Enoch, en su silenciosa sabiduría, se encargó de que su hijo creciera conociendo el miedo y la rectitud, que ya eran características distintivas de su familia. Pero Enoch sabía que su papel no terminaba ahí. Sintió que de alguna manera su linaje estaba destinado a algo grande y al mismo tiempo terrible. Su intuición le decía que el mundo se estaba acercando cada vez más a un punto de ruptura, un momento en el que la justicia de Dios sería quebrantada, se manifestaría, y esta certeza no era solo una sensación vaga, era una comprensión profunda, como si pudiera ver en su mente a las generaciones futuras, incluida la que algún día sería testigo de una gran inundación. Pasaron los años, y Matusalén creció bajo la guía de Enoch, convirtiéndose en parte de un linaje que sería crucial para el futuro de la humanidad. Enoch vivió para ver la generación de su nieta Lamech, y luego de Noé. Había algo especial en Noé, un brillo en sus ojos que le recordaba a Enoch a sí mismo, a ese llamado a un propósito mayor. Aunque Enoch tal vez no sabía lo que le deparaba el futuro a Noé, sentía en su corazón que su nieto sería de gran importancia en los planes de Dios, y así pasó el tiempo y Enoch siguió siendo el pilar de su familia, un ejemplo vivo de fe y comunión con Dios. Cada día, junto a Matusalén y sus descendientes,
Era un recordatorio de que él era parte de algo mucho más grande. Vio reflejada la continuidad de su camino en los ojos de sus hijos y nietos, sintiendo que el Creador les preparaba el camino mientras su propio destino lo esperaba con misterios cada vez más cercanos. Con el paso de los años, la cercanía de Enoch a Dios se volvió tan intensa que ya no parecía pertenecer completamente a este mundo. Era como si su alma habitara en un espacio entre el cielo y la tierra, en una comunión que lo envolvía de una manera que nadie a su alrededor podía entender. Mientras otros hombres lidiaban con sus luchas y pasiones, Enoch caminaba en silencio, envuelto en una paz que iba más allá de las preocupaciones terrenales. Había algo en Enoch que los ojos no podían entender del todo. Caminaba entre los hombres como uno más, pero su mirada estaba fija en horizontes invisibles. Su relación con Dios no era de palabras ni de ritos vacíos. Era algo más alto, más íntimo, como si cada latido suyo fuera un eco del cielo. Mientras otros hablaban de fe, Enoch la vivía. Su espíritu habitaba una frecuencia que no podía captarse con los sentidos. Lo veían sentado, quieto, pero era como si su alma estuviera cruzando reinos que otros ni siquiera sabían que existían. Ya no necesitaba palabras para comunicarse con el Creador. Un pensamiento bastaba. Un leve temblor en el aire, y la presencia respondía, sutil, pero poderosa. Era como si su alma vibrara en perfecta sintonía con el corazón de Dios. Y poco a poco, esa conexión fue alejándolo del mundo material. No por desprecio, sino porque había descubierto algo más grande, algo eterno que brillaba detrás del velo de lo cotidiano. Los que lo conocían empezaron a notarlo. Había en Enoch una luz distinta, una calma que estremecía e inspiraba al mismo tiempo. Se convirtió en un enigma viviente. Estaba allí, sí, pero a la vez parecía no estar, como si ya habitara otro mundo, como si sus pasos rozaran el suelo, pero su esencia caminara entre las estrellas, y día tras día, esa sensación crecía. No lo decía, pero todos lo sentían. Algo se acercaba, un llamado que no tenía sonido, una puerta que nadie podía ver, pero que parecía estar abriéndose lentamente para él. Y entonces, un día como cualquier otro, sin anuncio, sin estruendo, sucedió lo que nadie pudo explicar. Así, simplemente, una mañana no salió como de costumbre. No se le vio en sus lugares habituales. No regresó a casa. Sus vecinos, su familia, sus amigos, todos lo buscaron. Gritaron su nombre entre los árboles, recorrieron los caminos, preguntaron en cada rincón del valle, pero no había huellas, no había señales. Era como si la tierra se hubiera abierto en silencio y lo hubiera dejado ir hacia otro plano. Solo quedaba el viento y el eco de su ausencia. La noticia corrió como fuego en campo seco. Algunos decían que había sido arrebatado por Dios, otros intentaban buscar respuestas racionales, sin éxito. Pero no importaba cuánto buscaran, Enoch ya no estaba. Y los que habían compartido con él, los que sabían de su vida de oración, de esa paz que le rodeaba, como un manto invisible, entendieron en sus corazones algo que las palabras no podían decir. Todo en él, su manera de hablar, su silencio, su mirada, ya había anunciado este desenlace. Algunos lloraron, otros simplemente se quedaron en silencio, contemplando el cielo como si esperaran verlo reaparecer entre las nubes, porque su partida no fue un vacío cualquiera. Fue como si el mundo hubiera perdido un fragmento del cielo, como si algo divino hubiera tocado la tierra, y luego se hubiera llevado consigo al único que supo reconocerlo plenamente. Nadie volvió a verlo, pero nadie volvió a olvidarlo, porque su ausencia hablaba tanto como su presencia. Las historias comenzaron a surgir, al principio susurradas, luego contadas con reverencia. Decían que su comunión con Dios había alcanzado tal profundidad que ya no era compatible con este mundo, que el cielo lo reclamó porque la tierra ya no podía contener tanta luz, que su desaparición no fue pérdida, sino ascenso, un paso natural para quien ya vivía con un pie en la eternidad. Y así, Enoch se convirtió en leyenda, pero no una leyenda lejana y mítica, sino cercana y profundamente humana, un recordatorio viviente de que hay caminos que van más allá de la muerte. Los ancianos contaban que caminar con Dios no siempre lleva a la muerte, que a veces conduce a algo más alto, más puro. Enoch fue el símbolo de eso. Fue la prueba de que es posible estar tan cerca del Creador, tan unido a su voluntad, que un día simplemente desapareces de la vista del mundo, pero no del propósito eterno. Los jóvenes escuchaban su historia con asombro, y muchos comenzaban a anhelar esa misma cercanía, ya no por tradición, sino por deseo profundo. Su historia, entonces, no terminó con su partida, comenzó con ella. Fue transmitida de generación en generación como un secreto sagrado, una chispa de esperanza, porque Enoch no fue solo el hombre que desapareció. Fue el hombre que caminó con Dios hasta que la distancia entre lo divino y lo humano se deshizo. Se convirtió en un puente entre lo visible y lo invisible. Su vida fue una respuesta viva a la pregunta que muchos cargan en silencio. ¿Es posible tocar a Dios? Sí, Enoch lo hizo, no por mérito propio, sino por rendición.
no por para, sino por intimidad. Su caminar fue lento, constante, silencioso, pero cada paso lo acercó más al corazón eterno. Y cuando la diferencia entre cielo y tierra ya no tuvo sentido, desapareció, como si hubiera regresado al lugar de donde vino su alma. Y desde entonces, su historia vive, no en libros solamente, sino en corazones, en cada persona que anhela algo más, en cada alma que siente que hay algo más allá del ruido del mundo. La historia de Enoch es una invitación a caminar, a escuchar, a elevarse, a vivir de tal forma que el cielo se haga inevitable. Porque si Enoch lo logró, tal vez nosotros también podamos. Caminar con Dios. Puede haber un llamado más sublime, más imposible, y a la vez más real. Enoch lo aceptó, no con grandes gestos ni con fama, sino con pasos pequeños y constantes, como quien aprende a escuchar un susurro en medio del ruido del mundo. Su vida, tejida entre los días comunes, se convirtió en una historia sagrada. Era un hombre entre los hombres, sí, pero su alma ya estaba abrazando lo eterno. Su caminar con Dios no fue una hazaña de gigantes, sino una elección diaria, sencilla y radical. Enoch no fue perfecto, no nació con alas ni con una voz profética que sacudiera naciones. Fue un hombre de carne, de decisiones, de lucha, pero también de una determinación inquebrantable. En una época en que el corazón humano se enfriaba y la fe escaseaba, él eligió mirar hacia el cielo. Su vida fue una carta viva, escrita con fe y silencio. Aún después de su partida, su historia seguía hablándole al alma de los que lo escuchaban. En las noches claras, los ancianos la contaban a los jóvenes junto al fuego, y algo ardía también en sus corazones. Y así, generación tras generación, Enoch dejó de ser solo un nombre en un antiguo rollo. Se volvió un eco, un vínculo sagrado, un símbolo de lo posible. Su vida se hizo memoria viva, no una reliquia del pasado, sino un recordatorio eterno de que sí, que es posible caminar con Dios, que no es solo un mito ni una poesía, que, si uno se atreve a caminar cerca del Creador, puede tocar el misterio, y quizás, incluso, ser llevado más allá de lo que los ojos ven y los cuerpos permiten. Enoch no murió, y ese hecho asombra. Pero lo más impactante no fue su partida, sino su permanencia, su fidelidad constante, su deseo profundo, incesante, de estar cerca del Dios viviente. No buscó escapar del mundo, sino vivir en él con propósito. Su historia nos susurra algo más profundo. No se trata de evitar la muerte, sino de vivir con tal comunión que hasta la muerte pierde su dominio. Enoch se dejó transformar por esa relación y se convirtió en testigo eterno de lo que significa realmente caminar con Dios. No fue un viaje mágico, fue un compromiso, un sí renovado cada mañana. Enoch no flotaba sobre la tierra, él caminaba sobre ella con pasos de hombre y corazón de cielo. Nos enseñó que la fe verdadera no se grita, se encarna, que los actos sencillos cuando están llenos de Dios se vuelven eternos, que caminar con Dios no es alejarse del mundo, sino ver el mundo con sus ojos, sin buscar premios, sin pedir reconocimiento. Porque para Enoch, en Mayu era regalo, ya era la presencia misma. Y quizás al final eso es lo que más nos deja, que lo que realmente importa no son las hazañas o las riquezas o los logros que el mundo aplaude, sino la calidad de esa comunión invisible, de esa intimidad sagrada que puede florecer incluso en la rutina el sarangio en lo ordinario. En cada generación hay almas que oyen el mismo llamado, y cuando lo siguen, aunque nadie más lo vea, su vida se vuelve testimonio viviente. Enoch nos recuerda que caminar con Dios es una decisión accesible, cercana, presente. Su legado no está guardado en templos ni en monumentos, está en el corazón de todo aquel que, en medio del ruido, decide escuchar, que en medio de las opciones, escoge el camino del eterno. No tenemos que comprenderlo todo, Enoch tampoco lo hizo, pero su fe lo llevó a lo impensable. Y eso, al final, es la belleza del misterio, que no lo entendemos todo, pero podemos caminar dentro de él. Y quizás, en ese viaje, Dios mismo se acerque tanto, que nos tome de la mano y nos lleve a casa. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a compartirla. Tal vez alguien más necesite recordar que aún es posible vivir así, con propósito, con fe, con una comunión que trasciende. Dale like, suscríbete y acompáñanos en esta travesía por las historias más profundas de la Biblia. Porque estas no son solo historias antiguas, son caminos aún abiertos para ti, para mí, para todos los que elijan caminar con Dios. Si esta historia tocó tu corazón, no la dejes aquí. Compártela, porque quizá alguien más necesita recordar que la fe sigue viva. Cada relato de la Biblia es más que una historia antigua, es un mensaje eterno, esperando ser escuchado en este tiempo. Si sentiste algo especial al ver este video, ayúdanos a seguir compartiendo esta luz. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de estas joyas espirituales.
Y sobre todo, recuerda, cada historia que narramos no es solo del pasado, también puede ser parte de tu presente. Porque Dios sigue hablando, y a veces, lo hace a través de una historia como esta. Gracias por caminar con nosotros en este viaje de fe. Te esperamos en el próximo video.